Bienvenidos a este nuevo programa, el 31 de mayo, Los Tres Mosqueteros, junto a Magdalena Mervilá, Pancho Reu y que les habla Cris Portugal. ¿Cómo están, Pancho, Magda? Bien, increíble que sea 31 de mayo. Encuentro realmente impresionante que se fue mayo. Estamos. ¿Cómo se nos ha pasado el mes? Yo estoy un poquito nervioso porque el último día del mes, mañana es 1 de junio, cuenta pública del presidente de la República. No sé con qué nos va a salir el presidente, mañana estaremos analizando sin duda todos los anuncios que realice respecto de el próximo año y también la evaluación que el presidente tenga respecto de esta gestión, del legado que está dejando el presidente en este país después de un año de una nefasta gestión, diría yo. Entonces creo que hoy día va a estar noticioso, pero mañana se nos viene más durito todavía y eso me tiene muy contento. Mañana tenemos para todo el programa el tema de la cuenta pública. El hombre nos ha dado todo el año y créeme que el hombre mañana nos va a seguir dando. Oye, yo he conversado con personas los últimos días y tú puedes creer que todavía hay gente esperanzada en que va a haber un mea culpa, cosa que yo básicamente encuentro imposible. No sé qué expectativas tienen ustedes, Magda. Mira, yo creo que hay que pedirle mea culpa, pero no lo va a hacer. Pero hay que seguir pidiéndoselo. No, bueno, a ver, hay una cosa clara. Ayer el presidente sí hizo un punto cuando en la reunión en Brasilia decidió de alguna manera subirse al carro de Uruguay, planteando la presencia de Maduro como no simplemente un discurso retórico de violación a los derechos humanos, sino que real. Más allá de eso, igual se reúne porque, claro, él celebra que Maduro esté ahí presente para estas instancias bilaterales. Sí, entonces internacionales. Está como entre Tongoy y los Vilos. O sea, para mí la hipocresía por parte del presidente de la República es que su discurso frente a las cámaras, frente a los medios de comunicación, frente a la opinión pública, en los debates presidenciales, siempre ha sido de condenar las dictaduras que vulneran sistemáticamente derechos humanos. Sí. Lo aplaudo. Sí. Lo aplaudo, porque ha sido duro con Nicaragua, ha sido duro con Venezuela, ha sido duro con Cuba, ha sido duro con Corea del Norte. Pero cuando llega a Chile, se baja del avión, pesca su maleta, se va a La Moneda, llega a Yungay, se pega una buena siesta, se despierta el otro día, se va a trabajar, se junta con los miembros del Partido Comunista que dicen que en Venezuela no hay una dictadura. Tiene a su ministra del Trabajo, que es militante del Partido Comunista, que es un rostro ancla en la reforma de pensiones. Entonces, tu discurso es un doble discurso típico de hipócritas. Porque por un lado tú criticas a los que vulneran sistemáticamente derechos humanos, pero por otro lado te sientas en los mismos sillones, conversas en la misma mesa y eres aliado político de un partido que ha históricamente justificado las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en Cuba, tanto en Venezuela. O sea, el Partido Comunista le envió una carta de condolencias a Kim Jong-il cuando falleció. De eso estamos hablando, a Kim Jong-il. No, y celebran el Día de Lenin como si fuera el santo altar. Sí, pues. Y además ellos justifican, porque además aquí hay una cosa, por supuesto, pero aquí hay una cosa súper compleja, porque el Partido Comunista dicen, y muchos de la izquierda que no son comunistas, justifican al Partido Comunista planteando que juegan el juego democrático y que en Chile han sido democráticos y que hay que diferenciar entre el Partido Comunista en Chile y el Partido Comunista Internacional, siendo que es un partido internacional. Amiga, el Partido Comunista chileno históricamente fue el partido más pro-URSS de todos los países comunistas a nivel internacional. Apoyaron siempre las intervenciones de la URSS en Checoslovaquia, en Hungría. Le mandaban con condolencias a Kim Jong-il cuando sucedió su fallecimiento. Mandaron delegaciones oficiales tras la muerte de Fidel Castro a Cuba. Mandaron delegaciones oficiales tras la muerte de Hugo Chávez en Venezuela. Son un partido que abiertamente declara la vida armada. No, cortemos el deseo. Aparte, perdóname. Vamos a darle el punto al presidente Boric en esta... A medias. A medias. Pero ya es un avance. Es un avance. A esta condena, efectivamente, a otras dictaduras de la región. Yo creo que es de las pocas cosas en las que puede haber sido consistente desde que empezó el gobierno hasta ahora. Hay que dar a medias, porque como dices tú, cuando se baja del avión y llega a Chile... Su maleta, se va a descansar, llega a Yungay, se mete en la cama, duerme varias horitas, se junta con los amigotes, hace un asado, se despierta medio tarde, y va a la no se pone la camisa adentro, se levanta bien rápido y baja del auto de seguridad. Pero si hay videos, cuando llega La Moneda en el auto de seguridad, bajan los de seguridad, le dan la puerta y se está armando recién, no el hombre. Bueno, pero hay que darle ese punto. Pero por otro lado, como dices tú, cuando llega La Moneda, está gobernando con los comunistas y además tenemos unas declaraciones importantes ayer del secretario general del Partido Comunista. ¿Puedo meter eso? Claro, por supuesto, porque estamos hablando de los comunistas. Pues, fue el Comité Central del Partido Comunista este fin de semana, ¿cierto? Así es. Y hay dos resoluciones importantes. Los comunistas son muy estructurados, qué raro que defiendan la estructura, pero por lo general hacen política a través de documentos oficiales. Es muy interesante analizar la historia del Partido Comunista a través de lo que han sido las declaraciones de sus comités centrales desde la fundación mismo del Partido Comunista. Estoy pensando 1912-1922.
En particular, este fin de semana hay 2 puntos que a mí me gustaría rescatar de ese Comité Central del Partido Comunista. El primero es que ellos están muy preocupados por el avance de la derecha al interior del Consejo Constitucional y dicen que hay que achicarle la cancha a la derecha a través de movilizaciones sociales. O sea, cuando las cosas no les gustan, usan la calle. Sin duda. Validan la violencia como una forma de hacer política. Y aquí es súper importante, perdónenme que voy a explicar unas cosas, porque una de las cosas importantes que hay que entender que en la historia primó la violencia. Esa era la forma de hacer política. Hasta que surgió el liberalismo y básicamente el concepto de la democracia que sacó la violencia como la forma de hacer política. Entonces, aquí es súper importante porque el Partido Comunista sí la valida. Y por lo tanto, cuando alguien dice que el Partido Comunista es democrático, es mentira. Es mentira. No creen que el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de la historia se da por las antípodas o la acusación de contradicciones que existen entre los que tienen los factores productivos y los que no. Eso es materialismo histórico. Entonces, ellos creen que la historia se desarrolla desde la acusación de contradicciones entre polos opuestos. Bueno, a lo que nos toca vivir esto en el día a día, que nos tocó a muchos. Yo en ese momento, cuando esto partió en octubre, yo tenía un emprendimiento en Loreto con Bellavista. Un torito. Y la verdad es que toda esta explosión, que según yo estuvo totalmente respaldada y gatillada por el Partido Comunista, afectó a todo el barrio hasta el día de hoy. No tengo dudas. Hasta el día de hoy, 3 años después, no se puede hacer vida normal. Pero eso fue lo primero. Pero ojo, yo quiero resaltar esto. Lautaro Carmona, cuando sale y dice, bueno, dadas las circunstancias... Secretario General del Partido Comunista, ¿cierto? Secretario General del Partido Comunista. Guillermito Delier, presidente del Partido Comunista. Dadas las circunstancias, hay que movilizarse. Sí. Entonces, aquí está llamando, como bien dice la Mervi, a salir a la calle y a peor todavía, usar la violencia. En la declaración pública, ellos ponen que activar las movilizaciones para los cambios a través de las vías de derecho o hecho. De hecho. ¿Y a qué se refiere con la vía de hecho? Movilizaciones. Lo dijeron antes de la convención constitucional, ¿se acuerdan? Vamos a rodear la convención. No iban a hacer una ronda de San Miguel alrededor de la convención, no, muchachos, ir a llamar a movilizarse. Claro. Y la movilización para ellos termina con violencia. Es coacción, eso es coacción física. Eso quiere decir, si yo no gano en las urnas y no se hace lo que yo quiero, lo vas a hacer igual, porque te voy a obligar por la fuerza. Pero eso es lo que hacen. Un pie en la moneda, pie en la calle. Pero es grave. ¿Cómo el presidente Gabriel Boric puede permitir cogobernar con un partido que está diciendo, si esto no nos gusta, señores, a movilizarse, y si no es con las ideas, es de hecho? ¿Será que el presidente Gabriel Boric comparte un poco esto? Es que, a ver, tú puedes compartir por acción o por omisión. Y cuando tú eres presidente de la República, a ver, y tú articulas los acuerdos al interior del Ejecutivo, y tú eres el líder no solo del gobierno, del Estado, sino que también del gobierno, tú también eres el líder de la coalición política. Y tú determinas, desde tu voz de mandato, de liderazgo, de ser el principal rostro de los revolucionarios, de los refundacionales, con quién te quieres juntar y con quién no te quieres juntar. Si el que toma, él se le dijera Convergencia Social, a Revolución Democrática, a Comunes, al Partido Liberal, mire, nosotros vamos a seguir una línea como Frente Amplio, de separarnos de aquellos que validan la violencia o que validan las dictaduras, que violan sistemáticamente derechos humanos. La voz de él, aunque tú no lo creas, mira lo que estoy diciendo, aunque tú no lo creas, es relevantísima al interior de la coalición política de ellos. Entonces, ¿su voz es una más? No, es la más importante dentro del gobierno. Y él toma la decisión de tener alianzas políticas con el Partido Comunista, lo que es muy raro, porque estos cabros chicos, cuando estaban en la universidad, y yo lo recuerdo porque yo hice política con ellos, siempre criticaron al Partido Comunista por ser un partido muy cercano al neoliberalismo. Así es brutal. Ellos decían que el Partido Comunista... O sea, claro, bueno, de hecho el presidente se definía a la izquierda del Partido Comunista. Y la última definición que yo le escuché a él, de qué es Gabriel Boric, se definió como un socialista libertario. Dime qué es eso. Un socialista libertario, heredero de la tradición socialista Salvador Allende. Cuando usan la palabra libertario, redefinen la libertad, pero básicamente es anárquico como concepto. Sí, Macunín Proudhon, sin duda. No el libertarianismo que conocemos nosotros de minarquismo o anarcocapitalismo. Estamos de acuerdo con eso. Habría que preguntarle al presidente Gabriel Boric, porque obviamente no se ha pronunciado al respecto de las declaraciones del secretario general del Partido Comunista. Pero yo estoy esperando las declaraciones de Toiro Llana por la denuncia de acoso, todavía no la escucho. Pero sería bueno, ahora entramos a eso de la denuncia de acoso, pero sería bueno... ¿A la que está contra el presidente o la que es contra Cristian López? Todas las dos. Tienen varias, la están coleccionando. La ministra del Trabajo tiene pega, pero para terminar con el presidente, Camila Vallejo, la ministra Camila Vallejo, vocera de gobierno perteneciente al Partido Comunista,
algo tendrá que decir de las declaraciones de su propio partido respecto a la violencia. Hoy día le escuché una declaración a la ministra que respecto a la conmemoración de los 50 años del régimen militar, ¿cierto? Y ella decía, vamos a condenar abiertamente las vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos. Estoy de acuerdo con ella, la Comisión Vale, la Comisión Reti, se establece fehacientemente que efectivamente se vulneraron derechos humanos, pero guarda un silencio sepulcral respecto de la violación de su partido con sus ideas. Porque el Partido Comunista es internacionalista y esa es una definición política de la izquierda internacional. Son internacionalistas y creen en la cooperación internacional y creen que sus ideas se tienen que replicar a nivel internacional. Entonces, cuando ella calla con lo que pasa en Cuba, que es el mejor ejemplo, sos una cara dura. Sos una cara dura, o sea, ¿qué querés que te crea el discursito? No te lo creo. ¿Se acuerdan cuando iban corriendo, incluida Michelle Bachelet, cuando iban corriendo a sacarse fotos con Fidel Castro? Y antes, ¿cómo estaban? Y antes la criticaban. Maite Orsini, compadre, andaba en Cuba hace un par de años y tenía una foto ahí con un lienzo gigante del Che Guevara mirándolo de frente, arrodillada, frente al Che Guevara. Un vulnerador. Yo no vi esa foto, por favor. Che Guevara, hay un compadre que arriba de su moto se paseó por toda Latinoamérica asesinando personas, que se fue de Cuba después de la revolución cubana en 59 porque consideraba que esos compadres eran muy blandos y se fue a seguir haciendo la revolución a Bolivia. O sea, de eso estamos hablando, de un asesino serial y ellos adorándolo. No, si estoy impresentable. Oye, asesino serial y además, para entrar en un tema puntual, tanto Salvador Allende como estos personajes como el Che Guevara y Fidel Castro, ahí, por ejemplo, las ideas de libertad y las ideas de tolerancia, todo esto, homofóbicos. Persiguiendo a los homosexuales en el mundo. Campos de reeducación y de concentración. Así es, tal cual. Y Salvador Allende lo tiene por escrito. Su tesis. A todo, así. Deberíamos dedicar una vez a la semana a hacer un análisis, porque esto se viene. No, de historia sobre todo. Todo lo que anduvo alrededor del gobierno de Salvador Allende, de la dictadura de Salvador Allende. Yo feliz. La dictadura de Salvador Allende. Ahí me tendría un gobierno sin duda de carácter totalitario, un gobierno que vulneró sistemáticamente la Constitución, las leyes, que pasó por sobre todos los poderes del Estado, que fue declarado inconstitucional el 22 de agosto de 1973, un gobierno al que se le movilizaron los trabajadores en mayo del teniente por no reajustar los sueldos, y estando en contra de un ministro de esa época, Sergio Vitar, que fue acusado constitucionalmente y destituido, un gobierno que sufrió en su contra las movilizaciones del sector estudiantil, de la Universidad Católica, de la Federación de Estudiantes de Estudiantes Secundarios de Santiago, a raíz de la ENU en 1973, un gobierno que se encargó de expropiar de forma ilegal, a través de un decreto de ley que existía hace mucho tiempo, más de 250 empresas a nivel nacional, que no respetaba los fallos de tribunales. Estaban listos, estaban listos para tomar un programa completo. No, lo vamos a hacer, programémoslo para esta semana. Un gobierno además que estaba listo para tomarse el país. Recuerden la cantidad de armas que les gusta Dow, ¿no? que les encontraron a estos gallos. Los cordones industriales eran sectores completos que estaban tomados por agrupaciones pro gobierno de carácter marxistas-leninistas que tenían un control territorial mediante el uso de las armas en distintos sectores de Santiago. Había más de 15 cordones industriales en todo Santiago. Y no eran sectores de paz y amor, hippie, revolución y fumate un caño. No, eran territorios tomados por las armas donde ellos querían tomar el autocontrol, como dice uno siempre, que sean los trabajadores empoderados los que se encarguen de administrar las empresas. Bueno, eso eran los cordones industriales, pero con metralleta en la mano. Si eso fue el gobierno de Salvador Allende, un gobierno que por lo demás nunca tuvo hegemonía, que nunca fue mayoría, un gobierno que fue electo con el 36% de los votos y ratificado por el Congreso, porque en esa época la Constitución de 1925 establecía que el balotaje era en el Congreso. Ahí la democracia cristiana le prestó ropa. Sin duda, pero también lo hizo firmar el Estatuto de Garantías Constitucionales que permitió la declaración de constitucionalidad el 22 de agosto de 1973. Que no sirvió de nada. Sí sirvió, porque es lo que te permite decir, compadre vulneró la Constitución. No, pero es súper interesante pensar en ese estatuto, porque la democracia cristiana sí sabía lo que iba a pasar, y sabiendo eso, lo que hizo fue Poncio Pilato, se lavó las manos con el estatuto, que además sabían que se los iban a pasar. De acuerdo, estoy de acuerdo, pero ellos podrían haber evitado ese gobierno. Pero hay un detalle histórico ahí que a mí me interesa recalcar, lo que el Congreso de la República, desde la Constitución de 1925 en adelante, tenía la posibilidad de elegir en el balotaje entre las dos primeras mayorías, y el Congreso podía elegir a cualquiera, ¿ya? Podía elegir a la primera mayoría o la segunda mayoría, pero el Congreso, por respeto a la historia institucional chilena, siempre eligió la primera.
siempre eligió la primera mayoría intentando validar la voz de la soberanía popular. Soberanía popular que nunca estuvo en su mayoría con Salvador Allende. En las elecciones de marzo de 1973, que son las últimas elecciones parlamentarias que tiene el gobierno, la oposición se agrupa en el CODE, en la Confederación Democrática, desde el Partido Nacional hasta la Democracia Cristiana. Y lo que buscábamos en esa oportunidad era obtener más de 2/3 de los senadores en ejercicio para poder sacar a Salvador Allende de forma constitucional, a través de una acusación constitucional. Sí. Bueno, no logramos ganar, sacamos el 55% de los votos, el gobierno sacó el 45% de los votos, así todos le ganamos, pero a lo que voy, nunca fue un gobierno de mayoría, nunca. Nunca fue un gobierno de mayoría. Y nos tuvo de rodillas. Oye, y solamente para cerrar, porque nos tenemos que ir a una pausa, tenemos que dedicarle esto a un programa porque lamentablemente Salvador Allende fue el que hizo que detonara después el gobierno militar y los que nos tiene hasta el día de hoy sufriendo lo que estamos sufriendo. Así que vamos a darle un espacio para dejar clara la responsabilidad. Damos una pausa y volvemos con los tres mosqueteros. TV. Agricultura TV. Bien, estamos de regreso acá en Los Tres Mosqueteros junto a Magdalena Mervilá, Pancho Rego y que les habla Cris Portugal. Los invito a pasar a un tema no menor. Como bien sabemos, la comisión de expertos... ¿Viste el detalle? ¿Cuál? ¿Cómo le combina la chaqueta con el trajecito que tiene adentro? Brutal. Es que tiene chaleco, pues, chaqueta pero, y chaleco. Brutal. Pero es que así se usa. Hermoso. A ver, la chaqueta, el chaleco, muy importante. Mi papá usaba chaleco. Para la gente que nos está escuchando en la radio, está ahora en nuestra repetición, Cris Portugal anda con una chaqueta café hermosa, muy elegante. De tweet. Y una chaqueta interior que combina muy bien con su es camisa blanca, perfectamente planchada. Un gilet, por supuesto, es un chaleco, bello. Yo dije, hoy día Los Tres Mosqueteros tienen mucho más glamour porque está Cris. No, acá, mira, imagínate, a los que nos están oyendo y no ven. En cambio, yo vengo de la Fonda Permanente de la Popular. De la Popular. Estaba tocando hoy día con mi grupo de amamos tu guayabera. Oye, eres tú, Pancho. Y la Maida con una chaqueta de cuero negra, pero estupenda. ¿Cuántas chaquetas tiene Magdalena Mervilá en su closet? Es como preguntarme a mí cuántas camisas tengo en el closet. Mira, no me quiso contestar, me quitó el ojo nomás. Cantidad. Dejémoslo en hartas. ¿Hagamos un conteo un día en tu casa? Bueno, ya, pero igual te cuento una cosa. Ahora me escribe gente por Instagram que quieren que yo en el fondo que me quieren pasar chaqueta. Yo feliz. A todos los que me quieran pasar chaqueta, yo les hago todos los posteos. O sea, a mí nadie me auspicia en forma real, pero que me regalen chaqueta, feliz, pues imagínate. No, tú no pierdes una. No, por supuesto. A mí me encantan los regalos, Cris Portugal. A todos. No, ninguno. Aguante los canjes. Aguante el libre mercado, carajo. A ti te llegan también. A mí me llegan regalos, pero no me han pedido nunca canjes. No, por eso, porque más que todo es regalo, yo les hago un posteo de vuelta de pura buena persona. Una vez me ofrecieron un canje de una tienda grande de retail, no voy a dar el nombre, y les dije que no. ¿En serio? Sí, les dije que no. No tenían las guayaberas del color que te gustaban. No, sí las tenían, pero sentí que no era... no sé. Te desperfilaba. Lo sentí incómodo. Te desperfilaba. Sí. Yo que era un pequeño emprendedor. Una tienda más humilde, no una transnacional opresora. Ya, oye, la gente no va a pensar que estoy hablando en serio, pues, ya. Es broma. Ofrézcale canje a Orrego porque quiere convertirse. Sí. Imagínate Orrego en una gigantografía así como camino al aeropuerto. Yo estoy convencido de que yo debería tener un emprendimiento de camisas. Yo también. De guayera, de verdad. Mandar a hacer los diseños, unas cositas lindas, llamativas. Y creo que no iría bien. Oye, utilicemos las redes sociales que tenemos tanto seguidor para algo. Rentabilicemos, oye, aparte que eso es como sello de tu look. Sí. Es que cada uno va buscando un look.
Ya que es, o sea, ahora yo siempre, la chaqueta es lo mío, los zapatos son lo mío, pero ya el zapato ya ni lo cambio, porque además no se ve en ninguna parte. Bueno, oye, los invito a pasar a este tema. Después la gente se nos enoja y nos pone a hablar mucho. La comisión de expertos. Terminó la pega ayer. Terminó la pega. Se presentaron 200 artículos. Entonces ya existe este anteproyecto de nueva constitución en base a la cual van a empezar a trabajar a partir del próximo 7 de junio. Del juego. Totalmente son las reglas del juego, es lo que se votó. Y el 7 de junio empieza el trabajo de los consejeros que fueron recién electos, con 13 millones y medio de personas participando en las elecciones, una votación histórica, la segunda más alta, con los resultados que todos sabemos. Bien, como a la izquierda... Ganó la derecha, para los que no saben. Sí, ganó la derecha, 2/3. Como a la izquierda no le gustó el resultado, claramente, no te puedo creer. Claramente, sí. Porque no ganaron ellos. No. Pero parece que... por eso las declaraciones del Partido Comunista este fin de semana. Mira tú. Mira, qué raro. Pero parece que un poco sí les gusta, un poco este borrador que están entregando los expertos. Es que te hace levantar la ceja. Tú lo dijiste ayer. Sí, tal cual. Te hace levantar la ceja, hay que ponerle ojo. Bueno, el Partido Socialista a través de su diputado Naranjo. El que da jugo. Tomás de Rementería. Sí. Que retiró la firma después, parece que lo acosaron mucho en las redes sociales y me falta uno, puede ser Manu Cheri, pero no sé, tendría que confirmarlo. Quieren cambiar las reglas del juego, proponen una reforma constitucional para cambiar las reglas del juego, acortar el periodo de trabajo de 5 meses a 2 meses del Consejo, pero además quieren plebiscitar el resultado de este borrador, este anteproyecto que presenta ahora la comisión de expertos, porque se nota que en alguna medida los acomoda, y quieren incluir una pregunta adicional en el plebiscito de salida. ¿No lo encuentran impactante? Una burla a los electores, una burla a los 2/3 que obtuvo la derecha por votación popular. Y salió la presidenta del partido, Paulina Bodanovich, ¿sí? Que ahora senadora, no nos olvidemos. Sí, por el Maule en reemplazo a Álvaro Elizalde. ¿Sacó cuántos votos, Paulina? Cero. Verdad, de reemplazo. Los senadores del 0%. Y estamos preocupados del 5%. Designado. Senador designado, ¿verdad? Senador designado. Senadora designada, toda la razón. Designada por el partido. Así no le decían. La opresora de 1980, mira cómo se repite. A la Ena Bombaer no le decían así, a raíz de burla. Los mismos otros senadores le decían senadora designada. Sí. Bueno. Y en todo caso yo tengo una buena opinión, no mala, de la Paulina Bodanovich. Yo tengo una buena opinión de los senadores designados, los vitalizos también. Podríamos conversarlo. Bueno, ella sale y dice, oye, esto fue inconsulto, y deja al Partido Socialista como un partido bananero. Qué bueno que lo dijo ella. El Partido Socialista, si lo hubiésemos dicho nosotros, le habrían dicho, la derecha. La derecha siempre haciendo lo mismo de la derecha. Pero un punto, el Partido Socialista es pleno miembro del gobierno. Sí. Fueron en listas unidas. Unidad para Chile. Con el Partido Comunista. Son y el con partido que más consejeros sacan del pacto electoral del gobierno. Así es. 6 consejeros. Tienen a Álvaro Elizalde y están de cabeza en el gobierno. Entonces, ahora haciendo un resumen, tenemos al Partido Comunista llamando a salir a las calles nuevamente y al Partido Socialista diciendo, oye, modificar las reglas del juego. Cambiemos las reglas del juego porque sabes que no nos gustó el resultado de estas elecciones, parece que salimos un poco para atrás, la gente no nos quiere tanto por ahora, así que, oigan, acortemos el trabajo. Táctica, compañero. Cambiemos la regla. Pero ¿sabes lo que dijeron? Y esto ya fue para reírse, acá los dejo a ustedes. Dicen, hay que darle más certezas al pueblo chileno. Claro. Están un poco preocupados. Entonces, acortemos el proceso de 5 meses a 2 meses. ¿Qué opinión te merece, Mervilá? Oportunista puede ser una palabra que sería la más adecuada, por no decir cara de raja, literalmente, porque creo que aquí en este ambiente lo podemos... Estamos en horario, ¿no? Estamos en horario. Estamos en la radio, es distinto, uno no dice esas cosas en otro lugar, pero en rigor eso es. Igual. Sí, en rigor eso es. ¿Cómo va a ser posible que la democracia es cuando te conviene y cuando no te conviene no? ¿Cómo va a ser posible que con un gobierno, cuando no te gusta, estás dispuesto a hacer la revolución para votar el gobierno? Eso es lo que hicieron. Son tan antidemocráticos que si no es lo propio, no lo quieren. Ellos quieren una nueva constitución, pero no quieren cualquier nueva constitución. Quieren la de ellos. Quieren exactamente la que la ciudadanía rechazó. Así que a todos los que nos están escuchando, les están tratando de meter la cuchufleta, literalmente. Así que atención, no son democráticos, no los respetan a ustedes, los tratan de estúpidos y quieren bypasearse las reglas. Son unos... Realmente, mira, yo iba a decir que eran unos niños cambiando las reglas al final del juego,
pero en realidad son mucho más que eso. Estos son, en el fondo, unos maquiavélicos que injustifican los medios. Obviamente que el gobierno, a través del presidente Gabriel Boric y la vocera de gobierno, la comunista ministra Camila Vallejo, no se han pronunciado. No lo van a hacer tampoco. Obviamente. No. Oye, a ver, yo no voy a discutir las atribuciones constitucionales que tengan los diputados para presentar modificaciones dentro del marco constitucional al capítulo 15 de la Constitución. Para la gente que está en la casa escuchándonos, en el capítulo 15 de la Constitución, que se llama de la reforma constitucional, es donde están todas las reglas del cambio constitucional, tanto del proceso actual como del proceso anterior, como las reglas históricas de modificación constitucional. El tema acá es un tema de fondo, de cuánto tú quieres, cuánto tú valoras, cuánto tú respetas la democracia, cuánto tú respetas los acuerdos. Entonces, tú tuviste un acuerdo que fue forzado. Primero fue forzado porque le faltó un plebiscito de entrada y fue un acuerdo de carácter político donde se pusieron de acuerdo por iniciar un nuevo proceso constitucional, que yo no voy a hacerme el loco, uno lo impulsó desde el principio. Entonces, pero el proceso ya fue forzado y tú ya estás con un proceso corriendo abierto, que no contaba con la simpatía ciudadana, eso hay que decirlo. Sí. Si después de eso tú te pones a modificar esas reglas que ya te costaron sacar, pasando y vulnerando los acuerdos que tuviste con el resto de los partidos políticos, habiendo designado un órgano que está cuoteado, digámoslo con todas sus letras, el comité de expertos está coteado. Sí, pues, está coteado. Es copy-paste. De acuerdo a la constitución del Parlamento, exacto, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Un espejo de la representatividad que tengan los partidos políticos en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces, como ahí tienen buena representatividad estos muchachos, porque tienen la mitad del Senado, estoy pensando en la izquierda, y tienen más del 50% de la Cámara de Diputados, ellos tienen mayor número de miembros en el comité de expertos. Sí. Entonces, como ahora perdieron la elección 12, de los consejeros, son 12 de la Cámara de Diputados y 12 del Senado. Sí. Pero en el Senado la derecha tiene el 25% y la izquierda el 25%, y en la Cámara de Diputados la derecha tiene el 44%, la izquierda un 50 y algo, y hay un 3% del centro. Muchas de las votaciones que se perdieron 12 votos contra 12 votos. Sí. O sea, estaba más o menos compensada. Y es porque los consejeros en particular de la democracia cristiana también jugaron un rol articulador, que son los que venían del centro. Fue muy importante la figura que tuvo en su momento Carlos Frontaura, que venía por parte de los republicanos, que también contó con el apoyo en la designación de un par de votitos del PDG. Entonces se dio esa configuración. Su trabajo sigue, el trabajo de ellos sigue. Ellos siguen, se integran al consejo, van a ser asesores constantes, van a tener derecho a voz, pero no a voto. Así es. ¿Ya? Tengo entendido que les quieren dar un poco de espacio ahora. Yo estuve conversando ayer con una consejera. Sí, quieren darle un poco de espacio, un mes más o menos de tiempo para que decanten, se asienten, tomen poder, empiecen a funcionar y ojalá después efectivamente participar con voz sin voto. Y asesorando. Asesorando hasta allá como más o menos octubre, donde pueden empezar un poco si es que se crean estas comisiones mixtas, si es que no se llegan a acuerdos. Sí. Entonces finalmente lo que uno ve en los amigos socialistas es que quieres pasarse las reglas por encima, por ahí mismo. Entonces vulnerar lo que fue el mismo acuerdo, y eso no corresponde. Creo que es una actitud de fasta. La Magda lo decía, son unos caraduras, y esa es la verdad. Y uno no, mejor cara dura. Sí, y uno no puede seguir aceptando este tipo de conductas porque demuestra lo bananera que está la política en Chile. Claro. Y qué bueno que lo haya dicho Paulina Bodanovich, que son unos bananas y no seamos nosotros, porque ellos son los que cometieron el error, y conociéndolos son capaces de mirar para el cielo y hacerse los locos porque nunca asumen responsabilidades. Yo me pregunto si la ciudadanía no les pasa la cuenta a estos políticos que hacen estas cosas, porque efectivamente Naranjo no es la segunda vez, simplemente son varias veces las que ha echado jugo. Lo que hizo con el ministro Jackson cuando alargó el discurso también fue bananero. Pero en ese contexto en que todavía, podríamos decir, las voces estaban relativamente acalladas, nos tenían silenciado, no permitían y habían instalado este totalitarismo de facto, básicamente. Las voces creo que no fueron suficientes, pero yo creo que debiese existir una sanción de parte del Parlamento y de la institucionalidad para parlamentarios que promueven y llevan a la democracia a estirarla y a potencialmente cortarla. Creo que es una vergüenza. Es una vergüenza, lamentablemente está dentro de sus potestades poder presentar iniciativas de reforma constitucional. Es lamentable. Acá lo importante es el procedimiento, creo yo, de los partidos, de los presidentes de los partidos, del presidente de la República, por cierto, ante este proceso que, además, hay que decirlo, fue la misma izquierda la que empujó a abrir el proceso inmediatamente después de que ganó el rechazo el 4 de septiembre. Y los de derecha que firmaron rápido, los que firmaron,
Firmaron todos. Sí, el tema que como ya está. Ya estamos en este proceso. Sí. Yo un poco, y vuelvo a repetir, yo invito a las personas que nos están oyendo, no me extraña. que no se empiecen a tomar posiciones todavía. Oye, porque hay gente que ya dice, no, yo voy a rechazar de todas maneras. Yo creo que ya estamos en este proceso. A todos nos vendría bien que este proceso venga, que salga bien, que finalmente se apruebe algo que tenga sentido, que exista algo que haga sentido. Ahora, si el proyecto que nos presentan a fin de año es malo, hay que rechazarlo nomás, y con todas sus letras. Sin duda. Pero a todos nos convendría de que esto saliese bien, funcionase bien, fuese mucho mejor el resultado que el mamarracho que nos presentaron para el 4 de septiembre, y que Chile cierre este capítulo. Yo creo que ya estamos hartos. Sí. Yo no sé si ustedes, pero estamos totalmente de acuerdo. Pero si lo vamos a cerrar, tenemos que cerrarlo bien. Bien, pues bien. Y eso significa tener una constitución que sea mejor que la que actualmente tenemos. Así es. Yo soy de la tesis de que suceda lo que suceda, el día 17 de diciembre el proceso se cierra. Se cierra, ya sea con un rechazo ciudadano nuevamente contra el texto propuesto por el Consejo Constitucional, o ya sea mediante la aprobación. Eso es porque o vas a legitimar la Constitución actual, o te vas a quedar con una nueva, pero en ambos casos cerraste el capítulo. ¿No te queda una bomba de tiempo ahí para después? Sí, pero pueden ser varios años más. Pero no veo ninguna posibilidad de iniciar un tercer proceso. No, eso claramente no. Eso, hay una tranquilidad. Sería impresentable. Nos vamos a ir a una pausa. Lo van a intentar. Nos vamos a ir a una pausa, seguimos los tres mosqueteros. Llevan 40 años en eso. Agricultura TV. Bien, estamos de regreso acá en Los Tres Mosqueteros junto a Magdalena Vervilá, Pancho Rego y que les habla Cris Portugal. Chicos, mañana, 1 de junio, cuenta pública. El presidente de la República, segunda cuenta pública de Gabriel Boric, tiene que dar cuenta de lo que ha hecho el último año, o mejor dicho, lo que no ha hecho. El legado. el legado. No, ojalá saque el legado del tema. Bueno, a eso quería llegar. Tiene que dar cuentas mañana. Sí. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Ninguna. No, un poco tajante mi respuesta. Juguemos un poquito, hagamos política ficción. ¿Qué se nos viene a la cabeza? ¿Por dónde creo yo que viene el discurso del presidente de la República? Primero, subimos el sueldo mínimo, va a decir. Va a intentar ratificar las 2 o 3 medidas que son más populares dentro de la ciudadanía. ¿Qué estoy pensando yo? Copago cero a nivel FONASA, que si bien no llega a una cantidad muy grande de ciudadanos de esta república, sí es una medida relevante, al menos a mi parecer. Claro. Segundo, la reducción de la jornada de las 40 horas, y va a decir que fueron ellos los que impulsaron una jornada de 40 horas para que los trabajadores chilenos pudieran estar más tiempo con sus familias, etcétera, 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 algo que ya hemos escuchado y que hay ciertos sectores que se pusieron y van a querer pegarle una repasadita al Partido Republicano por haber votado en contra, acuérdense de mí. De todas maneras. Y lo tercero es que ellos van a decir que están aumentando el sueldo mínimo de 400 a 500 lucas, y que ven que se podía, que el modelo sí lo permitía, pero que eran los empresarios de siempre y la derecha tradicional chilena la que se oponía a que los derechos sociales de los trabajadores se consagraran de forma más progresiva. Créeme que eso va a ser sí o sí. Eso va a ser sí o sí. Yo voy a hacer un pequeño análisis de cada uno de los 3 puntos que has dicho. Y no están ya con cómo lo va a afectar a las pymes, porque ahí no tienen idea. Exacto. Las pymes han reclamado con justa razón, las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, que no fueron oídas, porque son las generadoras de empleo. Lo que pasa es que ellos siempre llaman a conversar, sí, pero en realidad la conversación es, en el fondo ellos hablan, los otros deben escuchar, pero ellos nunca escuchan y nunca toman nada de los otros. Claro, es un diálogo falso. Ahí tengo un matiz igual. Para anunciar esto, perdóname, salieron las cifras de desempleo esta semana. Sí. Estamos con un 8.6% de desempleo a nivel nacional. ¿Por qué nos quiere bajar la onda? No estoy bajando la onda. 9.6 en la región metropolitana. Sí, pues, y a nivel nacional 8.8. Y si tú haces un desagregado de eso entre los empleos que no son formales y los empleados públicos, que ya sabemos la cantidad de miles que han contratado, básicamente la creación de empleo formal por parte de los privados es neto cero. Es casi neto cero. Pero si se perdieron estos últimos 12 meses 126.000 empleos del sector privado. Entonces, yo encontraría bien patudo que lo va a hacer, ojo, pues yo encantaría bien patudo hacer un análisis así como, porque esto lo que va a generar va a incentivar la informalidad,
va a incentivar... Que ya está en 27.5% del mercado laboral, que estamos hablando de 2.6 millones de trabajadores. Exactamente. La cifra es gigante. Exactamente. Entonces, va a incentivar la informalidad, va a incentivar a que no existan nuevas contrataciones, o sea, quiere decir que no va a impulsar el empleo, que es lo que se necesita. Después... Una pyme va a tener que elegir. Si tiene que subir el sueldo, no alcanza a llegar a fin de mes, tiene 4 trabajadores, hay que sí o sí subir el sueldo 100 lucas por cada uno de ellos de forma progresiva, ya con los subsidios del Estado, todo lo que tú queráis. Pero si no te alcanza, no te alcanza. ¿Qué tienes que hacer como pyme? Subsidios que, por cierto, a veces funcionan y a veces no funcionan, porque hay que meterse en una página web, inscribirse, pero todo el cuento. ¿Qué pasa si no llegáis? Simple, no llegáis, pesa todo, no llegáis. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué decisión tomáis tú como empresario? Despedir. Y entonces tomáis medidas que van en pro beneficio del trabajador, cambiándolas por desempleo. Así es. No está bien. Así es. Bueno, el tema de las 40 horas... yo te digo que van a ser como lo que él va a recalcar. Que va a intentar recalcar dentro de su legado. ¿Tú, Mervi? El legado. No, de todas maneras, va a tratar de... Y sobre todo lo que dice Pancho, que es súper importante ver cómo va a intentar golpear, porque este mandato que ya apareció en voces de algunos de tratar de acorralar y de achicar y de minimizar a la derecha, que es un peligro. Por lo tanto, va de la derecha. Efectivamente, lo que va a ser precisamente recalcar que todo esto fue posible a pesar de... La derecha. Y va a... y ahí es importante porque yo creo que las políticas públicas no se pueden juzgar en el momento en que se establecen. No podemos decir que esto es un éxito. ¿Y cuándo vamos a poder saber si es un éxito? Cuando de alguna manera uno lo mira a la distancia y no haya generado, no hagamos historia y no haya generado desempleo, porque si esta política genera más desempleo y de alguna manera hace retroceder a la gente en lo más importante que es el trabajo, o sea, si tú no tienes trabajo, no hay mejor política pública que el empleo. Entonces, ahí vamos a ver y vamos a poder realmente medir. Entonces, claro, cuando dicen, ay, porque votaron en contra porque son malos. No votaron en contra porque son malos. Votaron en contra porque saben lo que va a producir. Y eso es innegable. Y por supuesto que a ellos no les importa porque todo para ellos es ideológico. Es como un símil a los retiros. ¿No se acuerdan cuando ellos defendían los retiros? Terraplanismo económico. Terraplanismo económico, exacto. Pues si Gonzalo Vinter diciendo abiertamente en Twitter, si los retiros no generan inflación, el pueblo le podrá demostrar a todos los economistas que sabe más de economistas que los mismos especialistas. Corte, siguiendo capítulo. Que dejaste. Sí, corte, siguiente capítulo, pero hace poco decía que no se podían más retiros. ¿Por qué? Porque genera inflación, sí, es brutal. Pueden cambiar el discurso sin ningún tipo de accountability, sin ningún tipo de responsabilidad. No es tan rubio para hablar. No es tan rubio para hablar tata tostera, Don Vinter. No es tan rubio. Eso lo voy a decir todo. Legally Blonde era brillante, resolvió el problema, recuerda. Es verdad. Es verdad. Y hay ciertas materias que están girando debajo de la alfombra, como que uno le empiezan a llegar esos comentarios de pasillo cuando empieza a conversar como con los muchachos de Frente Amplio en off. Y hay ciertos puntos que ellos esperan que estén sobre la mesa. Lo primero es un guiño al 30% que sostiene el gobierno. Y eso impulsado fuertemente por lo que ha señalado el Partido Comunista. Para mostrar algo, una hilacha izquierda. Una hilacha izquierda, exacto. De decirle a su electorado, nuestro electorado está acá. La tesis del centro político que impulsó el PPD fracasó. Nosotros somos el 30% y este es nuestro plan de gobierno y es el que hay que impulsar. Ahí que veo yo alguna referencia a reivindicaciones de carácter territoriales por parte de pueblos originarios. Puede ser que por ahí se anuncie la creación de alguna comisión que estudie la restitución de tierra a nivel nacional, que a mí me parece nefasto. Ya no hay más plata para más restituciones. Sin duda, amigo, sin duda. No hay. Y segundo, algo que salió en prensa hace un par de días, pero pasó un poquito colado, es alguna referencia al pago de la deuda histórica de los profesores. Entonces, que va a ser un anuncio al voleo, que no te quepa duda, va a ser un anuncio que no se va a concretar. Como prometió condonar el CAE, como es que prometió eso el transporte gratuito, o el galón a precio justo, ¿cómo se dedican a mentir? Lo va a decir, pero después, en algún minuto, se le va a aparecer a Marcel esta realidad, al ministro de Hacienda, y no va a haber plata para pagar esto. Pero si no hay plata para condonar el CAE. Exactamente. Es imposible, no da. O sea... No te da, muchachos. Si tuviste algo de holgura en el presupuesto del año pasado, fue por los $5.000 millones adicionales que te metió el litio. Que ahora los cortaste. Y que hoy día con la política nacional del litio lo que estáis diciendo es privados, váyanse, arranquen, que cada papito de Estado se va a hacer cargo. Si de verdad no... Estos muchachos no entienden mucho de economía y uno hubiese esperado un ministro Mario Marcel que fuera capaz de plantear los puntos, de poner los puntos sobre la I, de tener una voz mucho más fuerte en el interior del gobierno, de saber decirle a estos muchachos, no, loco, no se puede hacer. Acá la política nacional del litio tiene que ser desde la colaboración público-privada, pero no desde la imposición del 51% de las empresas estatales. Pero no lo he visto en eso. Entonces, toda esa credibilidad que el mundo decía es que Marcel va a ser un rostro ancla dentro del gobierno, que nos da seguridad respecto de que este gobierno no se va a cuadrar con la izquierda.
me vaya a disculpar, pero yo no lo veo. Lo veo entregado, rendido al Frente Amplio. Así es. Es que, ¿sabes qué? Yo tengo una teoría, viejo. Él tiene su corazoncito bien de izquierda también, el ministro de Hacienda, Marcelo. Yo diría que Marcel tiene su cepalianismo en el corazón, sin duda. Es súper keynesiano. Pero cepaliano. Cepaliano. Para los que nos escuchan, la CEPAL es un organismo dependiente de las Naciones Unidas de cooperación económica para Latinoamérica. A ver, lo explico. La CEPAL ¿es de la OEA o de la ONU? En la época de los 60-70, ellos impulsaron una política que fue nefasta, porque ellos consideraban que todos los países tenían que producir de todo. Y eso significaba que había que cerrarse. Y cerrar básicamente las importaciones y las exportaciones. Y eso decantó en un programa que se llamaba EASY. Industrialización sustitutiva de importaciones. Y lo que buscaba era fomentar. Pero amiga, un desastre. Bueno, fue un desastre en todas partes. Y en Chile se fabricaban autos, refrigeradores y todo lo que usted quiera, pero eran los peores de todo, los más caros y los más feos. Bueno, y lo más feo, ese es el sentido de la estética de la meme. Bueno, estos señores de la CEPAL tienen una regia oficina en Alonso de Córdoba. ¿Ah, sí? Sí, pero o sea, no te puedo explicar, hay una hectárea debe haber ahí. Sí, mi colegio está al lado. Y digamos que, por lo que yo he escuchado de las personas que trabajan abajo dentro, el capitalismo, compañero, se dedican a hacer estudios, papers, que finalmente no leen nada y no sirven absolutamente nada. Bueno, ahí terminó el ex ministro Arenas, el ministro Arenas que dejó la... Arenita. No sé cómo decirlo, el sapo con la reforma tributaria de Michelle Bachelet. La que no recaudó. La que no recaudó terminó trabajando ya en la CEPAL con un cómodo sofá, recibiendo un sueldo que no les explico el porte. Bueno, sigamos con lo del presidente Boric. Yo creo que va a tratar mañana en su discurso de presionar a la derecha. Y obviamente que le va a echar la culpa a los republicanos, le va a echar la culpa a Chile Vamos, le va a echar la culpa a... Es que no sé si puede apuntar con el dedo. Necesitamos más plata. Lo va a hacer por la tangente. Exacto. Pero necesitamos más plata, así que ellos son los responsables de que no se está aprobando la reforma tributaria. De todas maneras, las promesas que va a hacer al voleo, como dice Pancho, porque las va a hacer, va a tratar de tirar el desliz que todo esto depende de que se apruebe la reforma tributaria. Sí, así es. Que sirve para todo. Es un comodín, pero sirve para todo, impresionante. Parece que es un bolsón de plata como que fuera ilimitado. Sí, brutal. Lo que no saben es que de aplicarse la reforma tributaria tal y como la tiene planteada el gobierno, la recaudación bajaría. Bueno, que insisten con sus teorías de los impuestos a los súper ricos, entonces no cambian su visión económica. Y acá yo no veo, a mí me encantaría que el día de mañana, en la cuenta pública del presidente, hubiera, por ejemplo, un plan específico respecto de cómo vamos a recuperar el crecimiento del país, que el Fondo Monetario Internacional nos está diciendo que todos los países de Latinoamérica este año van a crecer un 2.8% en promedio, salvo Chile, que está básicamente en recesión. Entonces, a mí me gustaría ver un presidente preocupado de los temas económicos, porque todos sus discursos identitarios de que acá vamos a impulsar la educación sexual integral o de carácter feminista o las reivindicaciones de los pueblos originarios, básicamente lo que le afecta al chileno común y corriente es un buen plan de inversión para poder llegar a fin de mes, para poder parar la olla, para poder pagar las cuentas. Y eso es lo que yo no veo de este gobierno, un plan de inversión, de atraer la inversión extranjera, de decir acá las reglas de juego van a ser claras, vamos a abrir los mercados, nos vamos a jugar por superar la pobreza desde el crecimiento y desde el aumento del PIB. El PIB desde el año 2021 al 2022-2023 baja. Bueno, baja. Darle facilidades básicamente a los que invierten para poder generar empleo y tener mejores ingresos. Bueno, yo creo que existe un voto de castigo claramente a todas estas volteretas y todas estas políticas un poco raras, truchas, dadas vueltas. Hay un voto de castigo, viejo, hay un voto de castigo, ese es el resultado. Ya, pero amigos, seamos sinceros. Ahora, nos tienen sonados como país. No es que le hayamos inventado el apodo de las volteretas, es que efectivamente el Frente de Amplio tenía un discurso rupturista, confrontacional, refundacional, revolucionario, muy crítico del gobierno y le negó la sal y el agua en la tesis Salvador Allende. Esa tesis es de Salvador Allende. Y después cuando llegan al gobierno se dan cuenta de que todo lo que ellos criticaban, bueno, parece que otra cosa era con guitarra. Y vamos cambiando de opinión. Y vamos cambiando de opinión en los TPP. Vamos cambiando de opinión en los estados de excepción constitucional. Vamos cambiando de opinión en los retiros. Vamos cambiando de opinión en la condonación del CAE. Vamos cambiando de opinión en la materia de transporte gratuito. Entonces, vamos cambiando de opinión en que en mi gobierno no habrá espacio para los pitutos. Y ahí vamos metiendo cuánto, weón, que perdió elecciones en este país. Bárbara Figueroa en Argentina. Javier Velasco en España. Miguel Crispi, weón, en Brasil. Sebastián de Bolo, perdón. En
en Brasil, la ex candidata presidencial de Frente Amplio, Beatriz Sánchez, en México. Entonces, después vamos diciendo dignos embajadores, ¿eh? Claro, y dime que no son premios de consuelo. Son premios de consuelo. Absolutamente. Entonces, la gente nota las volteretas del presidente. Hay alguien haciendo la pega, me contaron ayer por interno, no puedo revelar la fuente, pero yo creo que en breve, este mes se va a saber. Están haciendo todo un estudio, están indagando posibles casos de nepotismo con familiares, amigos, cuñados contratados dentro del gobierno, hoy día? Que no son pocos. No son pocos. Hay una lista que es bastante... No, pero hoy día estuvo girando en redes sociales un nuevo nombre, una pareja de alguien, parece... ¿Cuál? La pareja de Pérez, se me fue, pero lo voy a encontrar muy rapidito. Que vendría a ser como un símil de lo que sucedió cuando se contrata al cuñado de Jackson, al hermano de la polola. Sí, exacto. Pero ahí parece que en el cuñado de Jackson hay más paño que cortar. Vamos a dejarlo sobre la mesa solamente para que cuando aparezca... Daniel Andrade, el actual pololo de Catalina Pérez, nuevo asesor del Ministerio de Defensa. Una más. Oye, no nos podemos decir... Está recién girando, así que hay que revisar sus atributos, su currículum, ver cómo supuesto, llegó. Una cosa importante, si las personas tienen los pergaminos, uno puede haber excepciones, pero aquí pareciera ser que es la excepción la que se constituye como regla. Exacto. Oye, no nos podemos ir sin comentar antes este capítulo enredado del que el gobierno parece que se está enredando con sus propias piernas y no puede caminar. Y es el despido, porque es un despido del ex subsecretario de Previsión Cristian Larraín, y todo este entrevero, dimes y diretes para adelante y para atrás con la ministra Janet Jara. Vamos a decir... Acaba de entrar la ministra Toá al debate. ¿Ah, sí? Vamos. Dice, oigan, los antecedentes estaban pero no oficializados. Recordemos a las personas que nos están oyendo de que a este señor lo despidieron, además muy curioso porque lo podían despedir ad portas de el debate de la reforma previsional. Lleva un año ya trabajando en esto. Exacto, y es Cristian Larraín el hombre articulador del proyecto de reforma previsional del gobierno. Y ahora ¿a qué antecedentes se refería Carolina Toá? Ahora voy. A él lo acusan de acoso sexual, exactamente. Sí. Entonces, reiterado, no sé. Él salió, no sé si ustedes el mismo día, al día siguiente y hoy día, o sea, no ha parado. Haciendo lita. Pero a decir esto no soy yo, yo no estoy acusado. Eso, tú salís como loca a defenderte. Obvio. Entonces, a mí me hace pensar de que efectivamente es inocente o no lo ha hecho. Sí, no. Porque sale la fiscalía y la fiscalía dice, acá no hay, la fiscalía dice, acá no hay denuncias. Entonces después voltean al gobierno y dice, pero bueno, no hay denuncias. ¿Dónde están las personas? ¿Dónde están las denuncias? Pero habría que buscar. Y después dice, no, resulta que el gobierno dice, parece que es acoso laboral, no es tanto acoso sexual. Y ahora sale la ministra Toá, estoy leyéndolo acá, dice, los antecedentes estaban... el acoso sexual puede ser laboral, pero no oficializados. Y es más, la Dirección del Trabajo, dentro de sus circulares, donde ellos especifican cuáles son las causales de acoso laboral, es precisamente la Dirección del Trabajo la que dice, mira, esto constituye acoso laboral, acoso sexual al interior de las funciones y las jornadas laborales de los trabajadores. Cartas de hostigamiento, regalitos no deseados y no consentidos, invitaciones a realizar cuestiones de carácter sexual no consentidas. Entonces, se da en el ambiente laboral, pero la figura es acoso sexual. Claro, entonces, no sé cómo lo van a cambiar. Pero ¿no le resulta curioso que después del despido, después de que él se defiende, recién se empiece un sumario? Es raro, ¿no? A ver, checar lo raro parte de un principio. ¿Cómo lo despiden y anuncian sumario después de despedir? Por eso, yo te voy a decir aquí mi visión. A ver. Yo creo que aquí está claro que la ministra Jara quiere tapón para adentro, quiere de alguna manera hacer un sistema de reparto, quiere terminar con las FP. Él también quería lo mismo, de hecho había estado trabajando con eso y trabajaban bastante bien, pero él se dio cuenta después de que la ciudadanía se manifestó que la gente sabe que sus ahorros son propios, los quiere propios y por lo tanto frente a eso él empezó a modelar una nueva alternativa en la que podía que el 6% no fuera reparto y que subieran las pensiones. Y él logró hacerlo, porque lo que él demostró aquí
al abrir la cajita de Pandora, de abrirse a una posibilidad, es que, a ver, ¿qué es lo que se busca? Se busca que las pensiones aumenten. Sí. Ellos dicen que las pensiones no aumentan porque todo es cotización individual. Sí. Ellos quieren abrochar el aumento de pensiones necesariamente a la caída del sistema, lo que no es real. Y lo que hizo él fue demostrar que se pueden aumentar las pensiones, que se puede mantener el sistema de capitalización individual, y eso era algo que no podían permitir y había que hacerlo caer. Eso es lo que sucedió. Y eso va de la mano con decir públicamente, cuando el gobierno no lo quería aceptar, que no estaba el espacio político, que no estaban los votos para las cuentas nacionales. Exacto. Y eso es fundamental porque es parte del corazón del proyecto presentado por el gobierno, porque el gobierno lo que tenía en mira era porque ya sabía que el 10% de cada trabajador ya no lo podía tocar. Porque las encuestas decían que los trabajadores querían respetar la propiedad privada, porque los trabajadores querían libertad de elección, porque los trabajadores querían herencia. Ellos quieren ahora el 6% adicional. Exacto. Entonces ya se había instalado en la agenda pública que el 10 es de uno porque con mi plata no. Porque le habíamos ganado discursivamente. Ahí estuviste tú, hay que decirlo como vocero. Sí. Y les ganamos el discurso porque les dimos vuelta al discurso hegemónico de los últimos 7 o 10 años de no más AFP. Entonces, como se dieron cuenta de eso, ¿dónde había que echar el ojo? No, y de hecho ahí hay una cosa súper importante, por supuesto. Y acuérdate que en la convención, lo que juntó más firmas fue con mi plata no. Sin embargo, ellos fueron a escuchar a no más AFP. Por lo tanto, ellos querían, ellos siempre se bypasearon a la ciudadanía. Nos están rotando, parece. Sí, ya chicos, nos están acá. Camila, se nos acabó el tiempo ya. Esta discusión la tenemos que dejar para mañana. Y muchas gracias menos mal que hay mañana, para que podamos seguir. No, mañana tenemos con todo el análisis de la cuenta pública. Así que tienen que hacer toda la pega. Muchachos, les digo al tiro, junten agua, que mañana se viene. Muchas gracias por haber acompañado a los Tres Mosqueteros de lunes a viernes a través de Agricultura a las 7 a 8 y repetición a través de Radio Agricultura a las 8 de la noche. Acá estuvimos, los Tres Mosqueteros. Hasta mañana.